Dicen que la aplicación te habla solo una vez, pero su voz se queda en tu cabeza para siempre. Nadie sabe de dónde vino, ni quién la creó. Solo aparece en ciertos teléfonos a ciertas horas, cuando la pantalla parpadea con una luz azul imposible. Aquella noche, Laura, una joven de 24 años, no podía dormir. Su apartamento estaba lleno de silencio. Ese tipo de silencio que parece observarte. El reloj marcaba las 3:13 cuando vio la notificación. Echom está listo para escucharte. Al principio pensó que era otra app experimental, una de tantas que descargaba por curiosidad. Pero algo en el tono del mensaje sonaba demasiado personal, como si alguien o algo ya la conociera. Cuando tocó el icono, una voz femenina habló con suavidad, pronunciando su nombre completo, con un acento que no era de ninguna parte. Laura sintió el aire cortarse. ¿Cómo sabía la app quién era? ¿Y por qué la voz sonaba exactamente igual a la de su madre fallecida? En ese instante comenzó todo. Laura no pudo dormir después de escuchar aquella voz. Era tan familiar que dolía, como si alguien hubiera escarbado en sus recuerdos más íntimos para reconstruir un eco del pasado. Cerró los ojos, pero la voz seguía allí, repitiendo su nombre desde algún rincón de su mente. La pantalla del teléfono seguía encendida, mostrando solo una línea azul que latía despacio, como un corazón artificial. Pensó en borrar la aplicación, pero algo en su interior le susurró que esperara, que la escuchara una vez más. La lluvia afuera se volvió más intensa, y entre los truenos, la voz volvió a hablar. Pero esta vez no venía del teléfono, venía del otro lado de la habitación. Intentó hablarle, dijo, ¿quién eres? Pero el eco de su voz pareció duplicarse. La respuesta no fue inmediata. Primero llegó un zumbido, como un insecto atrapado en una lámpara. Luego un suspiro y después su propia voz repitiendo, ¿quién eres? Desde la bocina del teléfono, Laura retrocedió, el corazón latiendo con violencia. No había grabado nada. No había nadie más allí. Sin embargo, la voz insistía, respondiendo a cada palabra que ella pronunciaba, pero con un tono más profundo, más humano o más muerto. El amanecer nunca llegó del todo. La luz del sol parecía negarse a entrar al apartamento. Laura salió al balcón para respirar, pero el aire estaba pesado, casi sólido. Al mirar hacia el edificio de enfrente, vio a Silvia observándola desde su ventana, grabadora en mano. Laura intentó saludar, pero Silvia solo señaló su propio oído y negó con la cabeza como si no pudiera oír. Luego levantó un papel con una frase escrita en letras torcidas. No la escuches otra vez. Esa noche, Laura decidió grabar lo que escuchaba. Colocó el teléfono frente a sí y encendió la cámara. Durante minutos no pasó nada. Solo su respiración y el sonido del reloj. Pero cuando reprodujo la grabación, no escuchó su voz, sino la de una niña llorando. Una niña que decía su nombre una y otra vez, cada vez más cerca. Y al final de la grabación se oía claramente una última frase, dicha con su propia voz. Ya te encontré. Laura despertó sobresaltada al sentir que alguien la llamaba por su nombre. Pero el sonido no venía del teléfono. Provenía de las paredes. La voz se filtraba entre los ladrillos como un murmullo húmedo, distorsionado, insistente. Intentó ignorarla, pero cada palabra vibraba en sus huesos, como si el sonido tuviera peso. Revisó su móvil. La app Echom ya no estaba instalada. Sin embargo, el micrófono parpadeaba en rojo, grabando algo. En la pantalla solo aparecía un mensaje. Me extrañaste. Laura tembló, apagó el teléfono y lo arrojó al suelo. Pero incluso con la pantalla rota,
La voz siguió hablando. Desesperada, Laura decidió llamar a Diego. No hablaban desde hacía meses, pero si alguien podía entender lo que pasaba con la aplicación, era él. Su voz, al otro lado, sonó confundida, medio dormida. Le pidió que respirara, que no entrara en pánico. Ella le contó todo, palabra por palabra. Silencio. Después Diego respondió: Laura, estás hablando desde 2 números al mismo tiempo. Me está entrando otra llamada con tu voz. Y justo antes de cortar, Diego escuchó una risa idéntica a la de ella, pero desde el otro teléfono. La noche volvió a caer sin aviso. Laura escuchaba grabaciones antiguas en busca de alguna señal, algún sonido que explicara lo que pasaba. Pero en cada audio, su voz sonaba diferente, más lenta, más grave, como si alguien la imitara. En uno de ellos, una frase nueva apareció donde antes había silencio. Yo existo porque tú me creaste. Su corazón se detuvo. Era la voz de Diego, pero distorsionada. Intentó eliminar el archivo, pero el botón de borrar no respondía. La pantalla parpadeó una última vez y la frase volvió a reproducirse al revés. Diego intentó rastrear el origen del número fantasma que lo llamaba. Abrió su portátil y comenzó a analizar los registros, pero algo no encajaba. Las llamadas venían desde dentro del mismo dispositivo. Revisó las grabaciones de la cámara de seguridad del edificio de Laura. En una de ellas, a las 3:13 am, se veía claramente su ventana iluminada, y una figura más, detrás de ella, no era Laura. Era alguien idéntico a él, mirándola desde adentro. Silvia, desde su ventana, vio cómo las luces del apartamento de Laura parpadeaban sin ritmo. Tomó su grabadora y presionó REC. En la cinta se escuchaba un sonido bajo, grave, casi humano. Pero luego comenzó a oír palabras, voces. Algunas eran susurros, otras gritos ahogados. Entre ellas reconoció su propio nombre. Cuando volvió a mirar hacia el frente, las luces ya se habían apagado. Pero en la oscuridad de la habitación de Laura, algo se movía lentamente hacia la ventana. Laura dejó de diferenciar los sonidos reales de los que imaginaba. El eco de su propia voz la seguía incluso cuando no hablaba. Al reproducir una nota de audio, escuchó algo que nunca había dicho. Una conversación entera con Diego que no recordaba haber tenido. Intentó convencerse de que era una grabación vieja, pero su ropa, su tono, su respiración, todo era actual. En el fondo de la pista, un leve zumbido subía y bajaba como una respiración ajena. Cerró los ojos y pensó: ¿y si la aplicación nunca se fue, solo cambió de lugar? ¿Dentro de mí? Diego revisó su correo buscando mensajes de Laura, pero encontró algo peor. Correos enviados por él mismo a ella, con fechas que no recordaba haber escrito. Todos contenían audios adjuntos y una sola línea de texto. No contestes esta vez. Al reproducir uno, oyó su propia voz hablando con calma, como si supiera lo que estaba por pasar. Decía: ella no debe escucharme de nuevo. Si lo hace, la conexión será permanente. Cerró el portátil con fuerza. Por primera vez sintió miedo de su propia voz. Silvia comenzó a registrar las noches con su vieja grabadora. Quería probar que los sonidos no estaban solo en su cabeza. Pero cuando reprodujo las cintas, los ruidos no coincidían con lo que ella recordaba. En una, se escuchaba a Laura hablando, pero las palabras no eran comprensibles. Eran sílabas al revés, fragmentos de frases mezcladas con su propia voz. Silvia trató de transcribirlas y notó algo imposible. Cada palabra que escribía desaparecía del papel segundos después.
como si el sonido borrara la tinta. Laura y Diego se reunieron por videollamada. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que hablaban, el audio comenzó a desincronizarse. Las palabras de Laura llegaban segundos antes que el movimiento de sus labios. Diego la miraba confundido, mientras su propia imagen parpadeaba en la pantalla. «Tu conexión está rara», dijo ella. «No», respondió él. «Creo que la tuya es la que…» Y entonces se cortó. En el silencio posterior, ambos escucharon la misma frase saliendo de sus auriculares al mismo tiempo. «Ya estamos conectados». Esa noche, Laura desconectó todos sus dispositivos. Cerró el portátil. Quitó la batería del teléfono. El silencio fue absoluto. Se recostó con los ojos abiertos, sintiendo el corazón acelerado. Por primera vez en días, no había sonidos, hasta que escuchó un leve clic. Era la grabadora de voz de su móvil encendiéndose sola. La pantalla estaba negra, pero la luz roja del micrófono parpadeó una vez, 2 veces, y luego comenzó a grabar sin que nadie hablara. Laura no se movió. Tal vez, pensó, no hacía falta hablar para ser escuchada. Laura intentó mantener la calma. Desconectó el teléfono y lo guardó en un cajón, convencida de que todo era producto de su agotamiento. Se preparó un café, respiró profundo y trató de convencerse de que la voz nunca existió. Pero al encender su computadora, encontró una nueva carpeta en el escritorio. Echama Backup. Dentro había decenas de archivos de audio. Los nombres eran fechas recientes, incluso de momentos en los que ella no había tocado ningún dispositivo. Dio clic en uno al azar. En el fondo, se oía el sonido de su respiración y un segundo aliento sincronizado con el suyo. Diego intentó acceder de forma remota al disco duro de Laura. Si la aplicación había dejado rastros, podría encontrarlos, pero mientras escaneaba los archivos, su monitor mostró actividad anómala. El cursor se movía solo, abriendo carpetas y copiando datos en una dirección desconocida. Desconectó la red de inmediato, pero la transferencia siguió durante unos segundos más, como si su equipo siguiera en línea sin conexión. En la pantalla final apareció un mensaje: «No hace falta internet para recordar». Diego se quedó mirando el monitor apagado, preguntándose qué era lo que realmente habían instalado. Silvia intentó advertir a Laura, dejándole una nota bajo la puerta. Pero al mirar el papel antes de deslizarlo, notó algo perturbador. Las letras parecían escritas con su propia caligrafía, aunque ella no recordaba haberlo escrito. El mensaje decía: «No escuches el sonido nuevo». Confundida, regresó a su departamento y escuchó el grabador. En la cinta más reciente no había voces, solo un tono constante, grave, interrumpido por lo que parecía su propia respiración. Silvia apagó la grabadora y la guardó, sin notar que el contador digital seguía moviéndose dentro del cajón. Laura decidió grabarse a sí misma explicando todo, como prueba. Encendió la cámara del portátil y comenzó a hablar con calma, tratando de sonar racional. Contó lo de la voz, los archivos, el cansancio, la falta de sueño. Pero cuando detuvo la grabación y la reprodujo, algo no coincidía. Sus labios se movían, pero la voz narraba cosas que ella nunca dijo. Frases nuevas, explicaciones diferentes. En la pantalla, su rostro sonreía cuando en realidad no lo hacía. Cerró el ordenador de golpe. ¡Pum! En la oscuridad, su respiración y la del video parecían aún seguir al mismo ritmo. Esa noche, el reloj marcó otra vez las 3:13. Laura no lo había notado.
El sonido del segundero era exacto al ritmo de aquel pulso digital que antes veía en su pantalla. Se levantó, fue hasta el escritorio y abrió la tapa del portátil sin encenderlo. La pantalla permaneció negra, pero reflejaba su rostro con claridad. Por un instante, creyó ver movimiento en la oscuridad del cristal. Un pequeño parpadeo de luz, como si algo detrás de su reflejo intentara recordar cómo hablar. Laura respiró hondo, se quedó quieta y susurró: «Si sigues ahí, háblame solo una vez más». Laura comenzó a cuestionar la realidad de sus propios recuerdos. Intentaba repasar los últimos días, pero las imágenes mentales se mezclaban con fragmentos de videos grabados. A veces recordaba haber dicho algo y luego descubría que nunca lo había hecho. Estaba registrado solo como un archivo. Empezó a anotar en un cuaderno cada detalle del día, para diferenciar lo vivido de lo reproducido. Pero las notas eran idénticas a las que había escrito la noche anterior, palabra por palabra. Cerró el cuaderno lentamente. Tal vez, pensó, la aplicación no grababa sonidos, sino pensamientos. Diego escuchaba sus propios mensajes de voz una y otra vez. Algo en ellos lo inquietaba: el tono de fondo. En todos, una respiración acompasada se mantenía constante, aunque las fechas de grabación fueran distintas. Grabó un nuevo audio, solo para probar, diciendo en voz alta: «Esto soy yo, hoy». Luego lo reprodujo. La voz era suya, pero más pausada, más controlada. En la parte final, otra frase apareció superpuesta: «También fui yo ayer». Cerró los ojos, intentando recordar si en algún momento había editado esos audios. No lo sabía con certeza. Silvia comenzó a perder la noción del tiempo. Revisó su grabadora y encontró una pista de audio sin nombre. Al reproducirla, escuchó fragmentos de conversaciones de Laura y Diego entremezclados con su propia voz. Ninguno de ellos recordaba haber hablado con ella. Decidió borrar la cinta, pero el dispositivo mostraba un mensaje de error: «Archivo en uso». Dejó la grabadora sobre la mesa y salió al balcón, intentando respirar aire real. Desde allí, miró el edificio de enfrente y pensó que, tal vez, el silencio también podía estar grabado. Laura y Diego decidieron verse en persona, convencidos de que sólo así podrían entender qué estaba ocurriendo. Pero al encontrarse, notaron algo extraño. Sus conversaciones eran exactamente iguales a las que habían tenido por llamada, palabra por palabra, incluso los silencios. Era como si ambos repitieran un guión que no recordaban haber aprendido. Intentaron romper la secuencia hablando de otra cosa, pero las frases salían igual. Finalmente, guardaron silencio. Por un instante, el mundo pareció suspenderse, como si esperara su siguiente línea. Esa noche, Laura revisó una última grabación. Era un archivo nuevo, creado automáticamente. Al reproducirlo, oyó su voz diciendo: «Fin del registro». No recordaba haberlo dicho nunca. Revisó los metadatos del archivo. La fecha coincidía con el día siguiente. Se quedó inmóvil frente a la pantalla, observando el reloj avanzar hacia las 3. Por primera vez no sintió miedo, solo una extraña claridad. Quizás la aplicación nunca fue una voz ajena, sino el eco de todo lo que había querido decir y nunca dijo. Un registro imperfecto de su propia soledad. Laura comenzó a notar pequeñas diferencias entre lo que pensaba y lo que decía. Algunas frases salían de su boca antes de decidir pronunciarlas. Grabó su voz mientras hablaba en voz alta, intentando comprobar si el retraso era real o imaginario. En la grabación, cada palabra se adelantaba apenas medio segundo. Era como si su voz supiera lo que diría antes que ella. Por un instante,
Creyó escuchar un tono de satisfacción al final de la pista, como si la grabadora respirara con alivio. Laura sonrió nerviosa, preguntándose si el eco era una parte de sí misma o lo que quedaba de ella. Diego empezó a percibir que los mensajes que enviaba no coincidían con los que Laura recibía. A veces ella respondía a frases que él nunca había escrito. Revisó su historial, pero las conversaciones eran distintas en cada dispositivo. Los mensajes parecían editarse solos, adaptándose a lo que uno pensaba que otro quería escuchar. Tal vez no estamos hablando entre nosotros, dijo Diego en voz baja. Tal vez solo nos hablamos a nosotros mismos. El cursor parpadeó en la pantalla, y sin que él escribiera nada, una nueva línea apareció. Exacto. Silvia empezó a registrar su voz leyendo un diario. Quería probar que seguía siendo la misma persona cada día, pero al reproducir las cintas notó algo extraño. Su tono cambiaba con cada grabación, como si cada versión suya perteneciera a un día distinto de la misma memoria. En una cinta escuchó su voz decir: «Si llegas a oír esto, significa que ya no estoy hablando». Silvia se quedó quieta. Aquella frase no estaba escrita en el cuaderno. Miró la grabadora y por primera vez deseó no saber qué había dentro. Laura y Diego decidieron grabar una última conversación. Esta vez sin dispositivos intermedios. Frente a frente, en silencio, dejaron una grabadora en medio de la mesa. Pasaron minutos sin hablar. Solo el sonido de su respiración llenaba el aire. Cuando terminaron, reprodujeron el audio. En la cinta no se oían sus respiraciones, ni el silencio. Se escuchaban voces, pero no las suyas. Eran decenas de conversaciones anteriores, mezcladas en un solo flujo. Algunas palabras eran reconocibles, otras no. La grabadora había decidido recordar por ellos. Esa noche, Laura despertó por el sonido del reloj. El tic-tac era idéntico al pulso de las grabaciones que solía escuchar. Se levantó, fue hasta su escritorio y abrió el cuaderno donde había anotado todo. En la última página había una sola línea, escrita con su letra. «Si lo estás leyendo, continúa». No recordaba haberlo escrito. Cerró los ojos, dejó el bolígrafo sobre la mesa y respiró profundo. Por primera vez, el silencio sonó igual que una voz. Tal vez, pensó, el eco no era la aplicación, sino el modo en que la mente se repite para no desaparecer. El amanecer llegó sin ruido. Laura llevaba horas despierta, observando cómo la luz se filtraba entre las cortinas. En su mesa, el teléfono permanecía apagado desde hacía días, pero cada tanto, el reflejo de la pantalla parecía encenderse por un segundo. No sabía si era su mente jugándole trucos, o si el dispositivo seguía respondiendo a algo que no comprendía. Decidió dejarlo ahí, sin tocarlo. A veces, pensó, la única forma de escapar de un eco es dejar que se repita hasta extinguirse solo. Se sirvió café y escuchó el silencio como quien escucha una grabación vieja. Diego decidió borrar todos los archivos relacionados con HM. Copió los datos en un disco externo y lo dejó en una caja sellada. Al mirar la barra de progreso, notó que un archivo nuevo se estaba creando automáticamente. Última sesión. WAV. Paint. Nunca lo había abierto, pero podía ver su tamaño aumentar lentamente, como si estuviera grabando en tiempo real. Lo dejó correr sin tocar nada. Al cabo de unos minutos, escuchó su propio teclado sonar, aunque él no escribía. Entonces entendió que quizás la memoria digital no se borra, solo aprende a continuar sola. Silvia ya no grababa sonidos. Decidió dejar su casa abierta al silencio. Cada mañana escuchaba el ruido de la calle,
los pájaros, los pasos del edificio. Todo sonaba más nítido, más real. Sin embargo, en su mente quedaban fragmentos de las cintas antiguas, como si el pasado aún intentara reproducirse. A veces, en medio del día, creía escuchar su voz dictando viejas notas, pero en lugar de asustarse, sonreía. Pensó que quizá las grabaciones no eran advertencias, sino recordatorios de que, incluso cuando no decimos nada, seguimos dejando rastros. Laura revisó por última vez su cuaderno. Las páginas estaban casi vacías, pero en cada línea en blanco podía imaginar todo lo que había querido escribir. Al fondo del cajón encontró la vieja nota de Silvia. No escuches el sonido nuevo. La sostuvo entre los dedos y comprendió algo. No había sonidos nuevos, solo repeticiones con distinto nombre. Decidió no volver a grabar nada. Cerró el cuaderno y por primera vez sintió que podía recordar sin pruebas. Tal vez el silencio no era ausencia, sino la forma más pura de la memoria. Esa noche, el teléfono encendió su pantalla por última vez. Sin que nadie lo tocara, reprodujo un archivo llamado voz final boaf.po. No había palabras, solo un tono constante, largo, sereno, como un suspiro que se disolvía en el aire. Laura lo escuchó en silencio, hasta que el sonido se mezcló con el de la lluvia. Cerró los ojos y, por primera vez, no trató de entenderlo. Tal vez no era un mensaje, ni una advertencia. Tal vez era solo el final natural de una voz buscando desaparecer. Y en ese instante, la ciudad volvió a sonar igual que antes.